Un informe que sacude a Cuba, un conflicto que escala entre Estados Unidos y México y una advertencia que pone en alerta a los aeropuertos. Soy Eduardo Zompa, supliendo a Pachi Valencia. Quédese esta noche en Desde el Capitolio. La organización Amnistía Internacional encendió las alertas sobre la situación en Cuba. En su informe anual 2026, documenta un deterioro sostenido de los derechos humanos en la isla, marcado por represión contra la disidencia, crisis económica y restricciones a libertades fundamentales. Según el documento, el régimen cubano continuó con una política sistemática de represión contra activistas e integrantes de la oposición. Defensores de derechos humanos, periodistas y artistas enfrentaron amenazas, hostigamiento, acoso digital, interrogatorios y vigilancia ilegal en un contexto donde se registraron casi 3.200 acciones represivas hasta abril de 2026. El informe también describe un patrón de detenciones arbitrarias. Solo en 2025 se contabilizaron 529 casos, algunos de los cuales derivaron en desapariciones forzadas de corta duración. Entre los testimonios documentados, se señala que activistas fueron detenidos por manifestarse pacíficamente, sometidos a interrogatorios, agresiones físicas y restricciones de movilidad. Y en las cárceles, el panorama tampoco mejora. El reporte indica que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes son prácticas recurrentes. Personas presas por razones políticas denuncian privación de visitas, acceso limitado a alimentos y atención médica, además de palizas y amenazas. En cuanto a libertades civiles, la libertad de expresión sigue severamente restringida, con campañas de hostigamiento contra medios independientes y periodistas. La libertad de reunión pacífica también se reprime mediante despliegues policiales y detenciones selectivas tras protestas. A esto se suma el impacto de la crisis. Los apagones afectan derechos como la salud y la educación, mientras que el acceso a alimentos y medicamentos sufre un grave deterioro. El informe señala que el 96.91% de la población perdió acceso a alimentos por la inflación y más del 60% dedica entre 5 y 15 horas semanales a conseguir comida. Además, solo hay disponibilidad del 30% de los medicamentos esenciales. Pero Amnistía no es la única voz. El 7 de abril, la CIDH y la Redesca advirtieron sobre posibles violaciones a derechos humanos del personal de salud cubano en misiones internacionales, señalando condiciones que podrían afectar sus derechos laborales y libertades. En paralelo, la mirada internacional sobre Cuba se intensificó tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, lo que provocó un desabasto de petróleo en la isla. Desde la Casa Blanca, un portavoz afirmó que Cuba es una nación en fracaso y que sus gobernantes han sufrido un fuerte revés tras perder el apoyo de Venezuela. Incluso aseguró que, en un corto periodo de tiempo, las autoridades caerán. El presidente Donald Trump firmó en enero una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, aunque en febrero el Tesoro también anunció una política para agilizar la reventa de petróleo venezolano hacia la isla con el objetivo de apoyar al sector privado y los esfuerzos humanitarios. Estados Unidos también informó que destina $9 millones en ayuda directa a 20,000 familias afectadas por el huracán Melissa, pero condicionó ampliar ese apoyo a que el régimen permita la asistencia. Por otro lado, México, Brasil y España expresaron su preocupación por la crisis humanitaria en Cuba durante la cuarta cumbre en defensa de la democracia. En un comunicado conjunto, pidieron medidas urgentes para aliviar la situación y evitar acciones que agraven las condiciones de vida, además de comprometerse a incrementar la ayuda humanitaria. Mientras tanto, desde Washington se asegura que el régimen cubano destinó 11 veces más recursos al turismo que a la salud y educación en 2024. Y ahora cambiamos de tema. La tensión entre Estados Unidos y México sube de tono tras la muerte de 2 agentes estadounidenses en territorio mexicano. La Casa Blanca afirmó que el presidente Donald Trump no está satisfecho con la respuesta del gobierno mexicano. Esto ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum declarara que ningún agente estadounidense puede operar en México sin autorización federal.
Desde Washington, la secretaria de prensa Karoline Leavitt señaló que el presidente consideraría importante un poco de empatía por parte de México tras la pérdida de 2 vidas estadounidenses. Los agentes fallecieron el 19 de abril en un accidente de tráfico en Chihuahua junto con 2 funcionarios mexicanos cuando regresaban de una operación contra laboratorios de drogas. Sheinbaum indicó que analiza sanciones contra el gobierno de Chihuahua por permitir la participación de agentes estadounidenses sin autorización federal. Además, subrayó que estas operaciones no forman parte de los protocolos vigentes entre ambos países. También aseguró que no tenía conocimiento de coordinación directa entre autoridades estatales y personal de la Embajada de Estados Unidos, y reiteró que la cooperación se limita al intercambio de inteligencia. Este caso se da en un contexto de creciente colaboración en seguridad. En febrero, Estados Unidos apoyó con inteligencia una operación que resultó en la muerte de Nemesio El Mencho Ceguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Y en marzo, Trump anunció la creación de una nueva coalición militar para combatir a los cárteles en el hemisferio occidental. Seguimos con más información. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos enfrenta una crisis presupuestaria. Su titular advirtió que en las próximas semanas podrían quedarse sin fondos para pagar a los trabajadores de seguridad aeroportuaria. Esto ocurre después de que el presidente Trump ordenara usar fondos de emergencia para cubrir salarios de empleados de la TSA tras un cierre parcial del departamento. Según el secretario, ese dinero se agotará a inicios de mayo, y una vez que se emita el próximo pago, no habrá más recursos disponibles ni posibilidad de emitir otra orden ejecutiva. En el Congreso, el tema genera tensión. Republicanos impulsan un proyecto para aumentar la financiación del DHS por 3 años, pero los demócratas exigen nuevas restricciones para agencias como ICE y CBP antes de aprobar más fondos. Entre sus propuestas plantean que los agentes obtengan órdenes judiciales antes de entrar a domicilios, no usen máscaras y porten cámaras corporales. Estas demandas surgen tras 2 muertes de alto perfil en Minneapolis que involucraron a agentes federales. Desde el DHS se advierte que estas condiciones ponen en riesgo la seguridad nacional al reducir recursos operativos. Mientras tanto, los demócratas acusan a los republicanos de bloquear un acuerdo y de impulsar un proyecto partidista. En medio de este conflicto, la industria aérea alerta sobre posibles interrupciones en los viajes si no se garantiza el pago a trabajadores de la TSA. Vamos a un corte y regresamos. A performance that truly matters for each and every one of us. This is what you've been waiting for. Shenyun. Get tickets now at shenyun.com. Y cerramos con este tema. Autoridades estadounidenses incautaron productos prohibidos en el aeropuerto O'Hare de Chicago, incluyendo el cadáver de un mono y más de 56 kilos de carne ilegal. Los casos involucraron a 2 viajeros, uno procedente de Camerún y otro de Liberia. En el primer caso, durante una inspección, agentes encontraron el cuerpo del mono oculto en el equipaje. Las autoridades lo confiscaron por representar un riesgo para la salud humana. En el segundo caso, un viajero intentó ingresar carne de rumiantes oculta entre mariscos secos. El propio individuo admitió que se trataba de carne de res. La CBP explicó que este tipo de productos está prohibida por el riesgo de enfermedades como la fiebre aftosa o la enfermedad de las vacas locas. En total, también se decomisaron hojas y semillas prohibidas. Ambos viajeros fueron multados, aunque se les permitió ingresar al país. Las autoridades destacaron que estos decomisos muestran el papel clave de los especialistas agrícolas en la prevención de enfermedades y protección de la seguridad nacional. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si quieres saber más de estos temas, lo invitamos a visitar los enlaces que están en la descripción. Recuerde seguir a Desde el Capitolio en todas las redes sociales, darle me gusta a este video y dejar sus opiniones debajo. Y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana.
Muy buenas noches.